buscas addons diferentes y que además mejoren al máximo tu Minecraft, déjame decirte que estás en el lugar correcto, ya que en el día de hoy te presento mi top 10 de los mejores addons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Como siempre, ya para comenzar le mando un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si quieres un saludo, recuerda comentar la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, ya sin más introducción o relleno, comencemos con la review de estos fantásticos addons. En este primer puesto tenemos al addon llamado Cobblestone Generators. Este complemento hará los generadores de adoquines para tu mundo de Minecraft. Hay 5 niveles de estos generadores. Cada uno es más rápido que el anterior para que puedas cultivar adoquines mucho más rápido y más fácil con unos pocos bloques. El generador de adoquines tiene 5 niveles que son hierro, oro, esmeralda, diamante y negrita. Cada nivel aumenta ligeramente la velocidad de producción. Estos tienen un conducto en un lado del bloque que indicará dónde se guardará el adoquín. Para recogerlo simplemente debemos colocar un cofre o un shulker y automáticamente se almacenará en su interior. Se puede colocar en todas las direcciones, por lo que no tendrás problemas en acomodarlos. Para ver las elaboraciones es muy simple. Deberemos entrar a nuestra mesa de crafteo y desactivar la opción de nuestro lado izquierdo superior. De esa forma podremos ver las recetas o crafteos de estos generadores. Pasando con el siguiente moto addon, tenemos al que se llama Military Craft. Lleva tus batallas de Minecraft a los cielos y conquista el suelo con el complemento Military Craft. Este increíble complemento presenta una gama de poderosos vehículos militares terrestres y fuerza aérea que mejoran tu experiencia de combate y aportarán un nivel completamente nuevo de intensidad a tus aventuras, ya sea que estés participando en intensos escenarios de combate o simplemente explorando paisajes. Podremos obtener acceso a una variedad de artículos terrestres, incluidos tanques, vehículos blindados de transporte personal de unidades de artillería. Cada vehículo viene equipado con características y funcionalidades únicas, haciendo que el juego sea más dinámico y estratégico. En este siguiente puesto tenemos al ya clásico Disenchanter Tale. Este complemento agregará un bloque llamado Mesa Desencantadora o Mesa del Desencantador. Este es un bloque único que agregará la mecánica de desencantamiento en el juego. Su crafteo es muy simple. Cabe recalcar que estaría hecha a partir de una mesa de encantamiento. Para entrar a esta mesa debemos interactuar con ella. Su funcionamiento es muy simple. Deberemos colocar fragmentos de amatista donde aparece ese mismo símbolo. Deberemos colocar un libro y el objeto que queremos desencantar en el centro. Deberemos esperar unos cuantos segundos para de esa forma desencantar el objeto. Esto mismo estará aplicando con alguna parte de armadura o alguna herramienta que quieras desencantar. Pasando con el siguiente addon, tenemos al que se llama Mythological Craft. ¿Te imaginas jugar a este juego con cíclopes, oros, gigantes, centauros, minotauros y entre más criaturas místicas? Descargando este addon podrás obtener jefes, domesticar bestias y explorar un mundo con más elementos. Vamos a contar ahora con un montón de mobs o mafias. Estaría el cíclope, tiene una pequeña posibilidad de agregar al jugador y darle un ataque mortal. También estaría el minotauro y entre muchos más, que obviamente los podemos encontrar por todo nuestro mundo de Minecraft. Eso sí, debemos tener bastante cuidado o bastante cautela, ya que no van a dudar en atacarnos. No te preocupes, ya que no todo es bestias, ya que vamos a contar con mobs domesticables. No solamente eso, que también vamos a contar con armaduras y herramientas. Todo esto para poder enfrentarnos a estos mobs, ya que con las herramientas o armaduras vanilla no tendremos posibilidad alguna. ¿Estás cansado de perder tus artículos cuando mueres? Pues déjame decirte que este complemento es adecuado para ti. Este complemento agrega 3 lápidas que generan y recogen automáticamente tus artículos cuando mueres. Como bien dije, al momento de morir van a estar apareciendo lápidas, el cual va a contener todos los artículos que hayamos tenido, y de esa forma evitar que se pierdan o desaparezcan por el mismo mundo. Ahora mismo ustedes pueden ver que acabo de morir. Al morir en nuestro inventario va a estar apareciendo una llave, la cual va a estar mostrando las coordenadas exactas donde morimos o donde está la tumba. Obviamente debemos tener las coordenadas activadas para ir a esa tumba. Una vez ahí con la llave que nos otorgaron, debemos darle clic derecho en el caso de PC o clic nada más en el caso de celular. De esa forma la tumba va a desaparecer y obtener todas nuestras cosas. Esto llega a resultar muy útil en nuestro survival para que nuestros amigos no se roben nuestras cosas al momento de morir. Pasando
Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Tree Backpack. ¿Buscas una mochila para llevar tus cosas? Pues aquí tienes un addon que añade una mochila que te puede ayudar como un indicador para saber si tienes la mochila o no. Primeramente, iniciar con los 3 objetos base de este complemento, que sería la mochila de cuero, el quitador de mochila y la bolsa de Ender. Aquí tendremos el diseño de la mochila. Como ustedes pueden ver, pues sería algo básica. Nosotros podemos añadirle modificaciones, como ya sea cambiarle el color, añadirle objetos, etcétera. La verdad es que la personalización de la mochila depende mucho de ti. Tendremos el quitador de mochila, que como bien dije, solamente sería para quitarnos la mochila. Para equiparnos la mochila ocuparemos simplemente pasar sobre ella. Como ustedes pueden ver, ahora en automático tendremos la mochila en nuestra parte trasera. Como último tendremos ahora la bolsa de Ender. Este objeto es el encargado de añadir más espacio a nuestra mochila, por si llegamos a ocupar en algún momento más espacio. Ahora como siguiente tenemos al que se llama Medieval Furniture. ¿Quieres decorar tus casas medievales pero no puedes hacerlo con los bloques del juego? Tranquilo, ya que este complemento agrega muchos bloques con modelos 3D para crear decoraciones épicas. Este complemento agrega muchos bloques nuevos con todo tipo de madera y es compatible con los paquetes de recursos. Con estos bloques pueden decorar muchos lugares de sus casas medievales. Este funciona en la versión 1.19 y 1.19.73. Puedes probar este complemento en versiones anteriores sin ningún problema. Este complemento ahora nos agrega una nueva herramienta, la cual lleva el nombre de sierra de mano. Este nuevo objeto se utiliza para cambiar el estado de alguno de los bloques. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al conocido Parásitos Addon. Este complemento cambia la forma en que funciona la supervivencia en el juego al agregarnos mobs, elementos y estructuras. Este complemento agrega parásitos que infectan a otros mobs. Vamos a iniciar con el parásito de la larva. Este parásito suele aparecer en el mundo y puede convertirse en un rastreador o un parásito volador. Vamos a tener al rastreador. Este pequeñín de por acá es un parásito ligeramente más fuerte que la larva, pone huevos de parásitos y puede convertirse en un aguijón. Dejando el tema de los parásitos, tendremos a las mafias infectadas. Vamos a tener al humano infectado. Asimismo tendremos al aldeano infectado. Tendremos la vaca infectada, la oveja infectada e incluso también el creeper infectado. Si llegas a encontrar algún parásito en el mundo, no dudes en matarlo. Pasando directamente al siguiente complemento, tenemos al que se llama Experience Store. Ahora con este complemento será más fácil almacenar tus niveles de experiencia sin preocuparte de perderlos cuando mueras, ya que ahora tendremos una nueva herramienta para guardar nuestros niveles de experiencia fácilmente. Primeramente empezar con el crafteo, que sería el siguiente. Una vez obtenido ese libro, el cual lleva nombre de libro de experiencia, necesitas tener un nivel de experiencia mayor a 5. De lo contrario no puedes almacenar esos niveles. Una vez ya estén guardados esos niveles en el libro, debemos moverlo al almacenamiento de experiencia. Ahora con el libro tendremos que interactuar con la nueva mesa. En teléfonos aparece directamente un botón. De esa forma estaremos pasando los niveles a la mesa o al almacenador. Y para recuperar los niveles sería exactamente igual, simplemente es cuestión de interactuar con la mesa. Pasando con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Mutant Mobs. Este complemento trae al Keahu con estilo estético de Minecraft, algunos de ellos mutados de mobs de Minecraft. Este complemento nos estará agregando una gran cantidad de mobs mutantes a nuestro juego. Ojo aquí, ya que no son los típicos mobs mutantes que podremos encontrar en otros complementos, ya que los diseños de estos mobs están increíbles. Vamos a contar con un Mobs Godzilla, el cual al parecer tiene un diseño muy similar al del Warden. Tendremos además una tortuga mutante. Esta tortuga sería casi la mejor de este complemento, ya que tiene una gran durabilidad en batalla. Tendremos otros más, como lo que sería el Kong de hierro. Sería más que nada una variante del golem de hierro. Sería un mob neutral, puedes domesticarlo usando un bloque de redstone. Y además de estos contaremos con otros mobs super geniales. ¿Cansado de perder demasiado tiempo talando árboles? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega una mecánica de tala de árboles rápida y dinámica, simplemente quitando el bloque inferior de la madera con un hacha o cualquier tipo de elemento. Esta mecánica funciona con cualquier tipo de árbol, incluidos los árboles del Nether. Lo mejor de todo es que este complemento tiene compatibilidad con otros complementos
complementos, un aunque resulta bastante útil para no perder mucho tiempo talando un solo árbol y obtener madera mucho más rápido para nuestras construcciones. Ahora, como siguiente complemento tenemos al que se llama Apples Plus. ¿Alguna vez has querido que Minecraft agregue manzanas al juego? Estás de suerte porque este complemento agrega 60 manzanas al juego. Cada manzana es única y cada una te da diferentes efectos cuando la consumas, con nuevas texturas que se diferencian mucho a la textura de la manzana normal o vanilla. Para ver las elaboraciones de estas manzanas es simplemente cuestión de ir a nuestra mesa de crafteo y desactivar esta opción de aquí arriba en nuestro lado izquierdo superior. Y de esa forma, como ustedes pueden ver, ya estaremos viendo las elaboraciones para claramente obtenerlas en nuestro mundo survival. El siguiente complemento lleva el nombre de torretas no experimentales. Los mobs hostiles de Minecraft llegan a ser bastante molestos en algunas ocasiones. Es por ello que ahora tenemos a este complemento, el cual nos va a estar agregando torretas. Empezando con la torreta básica. Esta torreta básica va a estar disparando flechas a los enemigos o mobs hostiles. Además, este tipo de torretas se pueden encontrar en la torre de los pillagers o en las aldeas abandonadas. Tendremos desde esa torreta básica hasta la torreta más chetada. Una de ellas sería la torreta incendiaria. Simplemente vean la monstruosidad de diseño que tiene esta torreta. Este tipo de torretas disparan 12 pequeñas cargas de fuego a sus enemigos. Tengan bastante cuidado donde las colocan porque todo su mundo se puede incendiar. Como última torreta a mostrar sería la torreta de Shulk. Su rango de ataque sería de 40 bloques. Esta torreta usa un ataque sónico supercargado contra sus enemigos. Pero bueno, chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.